Siempre la leyenda negra nos ha llevado siempre a considerar colonias, cuando eso no es cierto. Nunca hemos tenido allí en colonias, sino que han sido extensiones del Reino de España. Todo lo que sea ensalzar lo que es el descubrimiento de América y todo lo que fue lo que es la cultura hoy en día de que tenemos en común y eso, tener un día especial para poderlo celebrar, yo creo que es lo mejor del mundo. Hay que devolver el oro y pedir una indemnización. La tercera Roma está en América. Trigo, cebada, centeno, arroz, avena, chocolate, altramusa, alfalfa, almorta, zanahoria, col, perejil, cuno, el cerdo, la cabra, toda esa alimentación que es básica en la estructura de cualquier sociedad, eso fue fruto también del mestizaje. ¿Descubrió España América o no? Yo también reivindico, como tú bien dices, Jaime, que Oceanía también fue parte nuestra. En el caso de Nicaragua, un 91% de indios y de mestizos. Y en el caso de Honduras, si no me equivoco, un 97% de indios y de mestizos. Estados Unidos, 0,97% de indios y de mestizos. En aquella parte de los reinos en América se vivía muchísimo mejor que muchísimos países europeos. La Espoleta, opinión y noticia, donde la verdad se ha vuelto una actividad de riesgo. Pasa que te cuente. Saludos. La tertulia de hoy trata sobre el 12 de octubre, el día nuestro de la hispanidad. Y el tema es si hay algo que celebrar o nada que celebrar. Para ello contamos con 3 tertulianos. A mi derecha, Manuel Delgado, psicólogo e historiador. A mi otra derecha, Luis Obral, jurista, y Jaime, diplomado en Relaciones Laborales y propietario creador del canal Reunificacionista. ¿Qué tal? Encantado. Y bueno, por el tema, ¿qué pensáis del lema? El lema, ¿algo que celebrar o nada que celebrar el día 12 de octubre, el Día de la Hispanidad? ¿Qué pensáis? Podéis empezar cualquiera de los 3. Bueno, yo creo que es necesario, las fiestas nos vienen bien a todo el mundo, indudablemente, y cuando estas fiestas son casi universales, por no decir del todo, yo creo que son interesantes. La hispanidad fue algo que está relativo, está muy relacionado con lo que fue el concepto del descubrimiento de América, y obviamente yo creo que América y Oceanía y Filipinas tienen algo que decir en esta parte de nuestro mundo y del concepto de hispanidad, ¿no? Bien. ¿Vosotros? Hombre, yo creo que, por ejemplo, nada más que como lo que me gusta que como navegante, me encanta, digamos, puntualizar lo que fueron las cartas navales, nada más que lo revolucionario que fue el descubrimiento de América. Lo que eso impuso en Europa y en el viejo mundo, lo que fue todo el sistema nuevo de cartas navales, ¿no? Con eso nada más fue una revolución impresionante, ¿no? Totalmente. Jaime. Hombre, totalmente, que hay que celebrar el 12 de octubre. Es una fecha histórica y aparte es una fecha en la cual reivindicamos todos los españoles de ambos lados de los hemisferios una historia común, una tradición común, una forma de ver la vida en común y muchísimas cuestiones que vamos a ir detallando a lo largo de este programa, de esta entrevista o de esta charla, pero sin duda alguna, claro, es una fecha muy, muy señalada en el calendario. O sea que todos estamos de acuerdo que es una fecha a celebrar. Sin embargo, por ahí hay personas que piensan que no. Bueno, voy a hacer una pregunta. ¿Qué me podéis decir de Hipólito Yrigoyen? Bueno, si no... Para poneros en antecedente, fue el primero que creó, fue un argentino, que creó en el 4 de octubre del 2017, implantó en Argentina lo que es la fiesta nacional el 12 de octubre, que era la fiesta de la raza, como se llamaba en Argentina. Correcto. Y a partir de ahí ya se celebra en todos los sitios lo que es la fiesta de la raza, la fiesta nacional, la fiesta indígena, la fiesta, cada uno el nombre que le ponga en el país donde está. ¿Qué pensáis, bueno, de este señor? ¿Qué podéis decirme de él? Bueno, yo pienso que cualquier aportación de cualquier hispano del mundo es bienvenida. Indudablemente, como antes señalaba, el presentar una universalidad de un concepto fundamentalísimo. Yo creo que es que la aportación de Hispanoamérica ha sido fundamental. Siempre la leyenda negra nos ha llevado siempre a considerar colonias, cuando eso no es cierto. Nunca hemos tenido allí en colonias, sino que han sido extensiones del Reino de España. Hasta su emancipación, evidentemente,
Y eso, ¿qué es lo que nos ha traído? Bueno, nos ha traído una cultura, como antes señalaba Jaime, una cultura común, una economía que ha sido fluyente, porque no nos olvidemos que en aquella parte de los reinos en América se vivía muchísimo mejor que en muchísimos países europeos. Entonces, una forma de hacer política que hoy, desgraciadamente, se ha desmembrado de una manera que ha disuelto completamente esas naciones, y una religión común que hizo también lo suyo, porque el proceso de evangelización, no nos olvidemos que llevó cultura, llevó lenguas, llevó la creación de muchísimas gramáticas y el mantenimiento de una cultura autóctona que hoy persiste precisamente por eso, ¿no? Sí. Yo decir lo que acaba de comentar Manuel, todo lo que sea ensalzar lo que es el descubrimiento de América y todo lo que fue lo que es la cultura hoy en día de que tenemos en común, y eso, tener un día especial para poderlo celebrar, yo creo que es lo mejor del mundo. No, es lo que tú dices, él llegó al poder con la Unión Cívica Radical, él promulgó el 4 de octubre, lo que tú has dicho, el que se instaurara en Argentina por primera vez en toda la hispanidad, en todo el mundo, el 12 de octubre como el Día Nacional de la Raza, el día del descubrimiento. Y es una persona obviamente muy importante porque también es de estas figuras históricas que desmitifica eso de la leyenda negra. Además era un político, creo entender, que era de izquierda, o sea que realmente eso lo que da a entender es la amalgama y la ideología tan extensa y tan amplia en la que nos aglutinábamos todos los hispanos. O sea, una figura muy relevante que cierta clase intenta olvidar, que se intenta dejar un poco en el baúl de los recuerdos, pero está muy bien que tú lo hayas rescatado porque da a entender realmente de la relevancia del país, del personaje, y no hay que olvidarlo, en la primera parte del siglo XX, sí, en una situación... Claro. Hombre, y la verdad es que fue la primera persona que instauró el Día de la Hispanidad, que ahora se llama Día de la Hispanidad, pero fue un argentino. O sea, que surgió en el Nuevo Mundo, surgió esta fiesta, esta festividad, que ahora mismo pues la gente está bailando y uno lo celebran, otro no lo celebra, hay muchos problemas. Bien. Y ahora una pregunta que siempre nos hacemos y que cada vez que tú veas un sitio la gente dice una cosa, dicen otra. ¿Descubrió España América o no? En un contexto contextual. O sea, ¿lo descubrió España o no? No, formalmente no, porque América, yo creo que lo hemos señalado aquí en algún programa, la descubrió Américo Vespucio. Hombre, evidentemente reducir la historia de 500 años a 50 minutos por año es imposible, ¿no? Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. El descubrimiento de América tuvo muchísima extensión, es que no se hizo en 5 minutos. Ya no fue la llegada de Colón a Cuba, a Santiago de Cuba, ¿no? O a El Salvador, ¿no? Ya no, fue la extensión que tuvo después, la expansión económica y lo que es el concepto en sí que se va generando de un nuevo territorio. Claro. Territorio que evidentemente tenía sus propias tribus. Y yo iba a hacer un matiz a lo que se había dicho antes, ¿no? Porque se ha denostado muchísimo el término de el Día de la Raza, como si fuera algo denigrante, cuando no fue así, porque precisamente lo que estaba señalando era algo que se hizo desde España, fue el mestizaje de pueblos totalmente diferentes, ¿no? Yo creo que eso es la definición básica que había que tener en cuenta, no criminalizar el término. Sí, pero yo lo que me refería es que porque dicen América lo descubrieron los vikingos. Entonces yo lo que me refería cuando descubrió España América, o sea, a la letra pequeña de descubrir España. Es a lo que yo me refería. Ya, porque, claro, es que es como lo mismo como si dices, mira, yo me he ido a un país, he estado allí una semana de vacaciones y me vuelvo. Tú no has descubierto tú prácticamente no has descubierto nada. Pero personalmente sí. Porque si tú vas a un sitio, si no te quedas allí, no vives allí, no haces una cultura, no haces una economía, yo lo digo desde un contexto de justificación. Quien verdaderamente, legalmente descubrió América, quieran o no quieran. Mira, eso lo describe y lo simplifica muy bien Marcelo Gullo, que él dice que es lo mismo, no es lo mismo llegar allí
llegar a un sitio que constatar que has descubierto algo nuevo. O sea, los vikingos, cuando Eric el Rojo y otro antecedente llegan aproximadamente al principio del siglo XI, ellos llegan, pero ellos no son conscientes de que están llegando a un continente nuevo. Ni lo registran, ni lo datan, ni lo promulgan. Eso sí lo hace la corona de Castilla en el siglo XV. Incluso si ya nos remontamos, ¿quién llegó a primera América? Pues llegaron los propios americanos por el estrecho de Bering al final de la última glaciación. Entonces, claro, pero claro, ni los propios nativos americanos eran conscientes de que estaban en un continente. No, es que estamos intentando aplicar la mentalidad del siglo XX a la mentalidad del siglo XV o incluso del siglo XI, ¿no? Entonces, quien descubre realmente, quien lo data y quien hace constar al resto de la humanidad y quien conecta los mundos es la corona de Castilla, indudablemente. Y además que no nos olvidemos que la existencia del plano no aparece hasta Ptolomeo, con lo cual que precisamente Colón, el basamento que utiliza fue los planos de Ptolomeo para describir ese nuevo mundo, que no era como tal, sino era un acercamiento de lo que se consideraba la costa asiática más próxima en Occidente. Correcto. De hecho se le llama las Indias. Por eso por algo. Se le llama las Indias por algo. Bien. Bueno, y además Colón, que tenía una concepción de que era más chica, el perímetro de la Tierra era más chico y por eso más pequeño, me parece que eran de 30.000 millas o leguas, no lo sé, no lo tengo claro eso, y era de unas 40.000, ¿por qué? Porque le faltaba el continente americano, que no estaba en las previsiones que habían hecho los antiguos desde la época de los griegos. O sea, Eratóstenes me parece que fue el primero que realizó el plano sobre esto. Bien, entonces ya llegamos a la conclusión de que España descubrió América contextualmente y jurídicamente. Y fue la que le dio nombre y la que le dio todo. Eso lo tenemos ya claro los cuatro, y por muchas cosas que se digan, pues lo que verdaderamente hay. Curiosamente, también quería decir que el nombre de América, aparte, como ya ha comentado mi compañero Manuel, fue Américo Vespucio, que era un cartógrafo y aparte un comerciante genovés, que fue el que acuñó el nombre. Pero el nombre verdadero, el que se lo puso, fue Martín Belsenmüller en 1507. Fue el que dijo, no, este continente se llama América. Martín Belsenmüller, un alemán. Un alemán fue ya el que dio el nombre verdadero a América. Américo Vespucio lo que hizo fue cartografiar. Pero el que le dio el nombre verdaderamente en los planos fue Martín Belsenmüller en 1507. Muy propio de los españoles, que hagamos algo y después el mérito se lo lleve otro. Se lo lleve otro, ya está. Y sea un alemán el que le ponga el nombre. Que le ponga el nombre. El nombre se lo puso él. Hacer coche y te pone Mercedes. Hacer coche y te pone Mercedes, le pone un nombre español, menos mal. Bien, siempre ahora tenemos un tema que siempre estamos con el oro, que si tenemos que devolver el oro. Mi pregunta es la siguiente: ¿hay que devolver el oro y pedir una indemnización a los que se han quedado allí por todas las obras que hemos hecho los españoles en América? ¿Tendríamos que pedir una indemnización por todo las iglesias, las catedrales, los hospitales, las universidades, los fuertes, por todas las cosas que hemos creado en América? Pues claro, si te vas a Estados Unidos no hay nada. Una cabaña india que la has tenido que reconstruir porque, vamos, yo creo que tendrían que darnos una indemnización a los españoles. Yo creo que tú mismo nos has dado la respuesta. Es decir, bueno, no olvidemos que la obra pública hay que financiarla. Hoy se financia con impuestos. En aquella época se financiaba con un impuesto que había, que evidentemente se pagaba en maravedíes. Y no nos olvidemos de que el oro no fue tal cual se extrajo, porque básicamente lo que se extrajo fue plata. Porque la moneda que circulaba eran los maravedíes en plata, y eso es lo primero y básico. En cuanto a lo que es el valor, evidentemente los hospitales, las iglesias, las catedrales que se fueron haciendo, yo citaría o invitaría a alguien a que fuera a visitar, aunque sea virtualmente, lo que es la catedral creo que de Guadalupe, en México, ¿no? Que está tiene uno de los retablos más grandes y más caros de lo que existen. El oro está ahí. Ahora, también el tesoro artístico, por ejemplo, lo que es en México, lo que son en el Perú, se conserva precisamente porque los españoles... Porque no nos olvidemos que Cortés, cuando se lleva el oro, se lleva aquellas piezas que considera inútiles, no aquellas que considera útiles. Las que le den un valor artístico se rescatan, y por eso existe el tesoro artístico que existe en todo lo que es el conjunto de la iconografía básica de México, ¿no? De México. ¿Vosotros? Yo es que cuantificar todo lo que se hizo y todo, que sí el oro se llevó, que sí se quedó, que sí tal, yo creo que eso es
un populismo increíble lo que hay ahí, y es lo que ahora está surgiendo de estos políticos ineptos que hay ahora mismo en estos países, que por desgracia ya hubo ahí unas personas que se quedaron, y que siendo Hispanoamérica una de las zonas más ricas del mundo, lo han destrozado prácticamente por culpa de la política que han llevado, y que ahora lo que quieren es acallar todo eso con estas mamarrachadas de que si el oro, que si tenemos que pedir perdón y que todo esto. Y encima de la desgracia de ser de ese tipo de políticos, encima encontraron ahí y descubrieron aparte lo que es el socialismo y el comunismo, que entonces ya fue como el pan para hoy, hambre para mañana, que es lo que llevan ahí desde hace una serie de años, ¿no? Jairo. No, lo del oro es como lo que dicen mis compañeros, lo que se suele decir hoy en día es una gran fake news, ¿no? Un gran bulo. ¿Por qué? Porque, como dice, se suele decir también, dato mata relato, ¿no? Ya lo decía el historiador Zunzunegui, solamente en Perú, en lo que va de 2023 y 2024, ya se ha extraído más oro que en todas las épocas virreinales españolas. Después, otro dato muy importante, un país no se roba a sí mismo. Eso es muy importante, porque si nosotros desmitificamos y hemos dado con datos y con hechos históricos, incluso con el ámbito jurídico, como tú bien has dicho, España no tenía colonia, España lo que tenía eran provincias como el Imperio Romano. Lo único que tú cambias es el nombre de provincia y pones virreinato, porque era una monarquía, y en el aspecto romano o bien era un imperio o bien era una república. Entonces, claro, es muy difícil de sostener que si tú tienes un territorio que había virreinato en Galicia, virreinato en Nápoles, en Sicilia, había virreinato en Cataluña, había virreinato en Extremadura y había virreinato en América, creo que había cerca de 21 virreinatos en toda la corona española, pues claro, es muy difícil de sostener que España se roba a sí misma. Después, es lo que he comentado, en Perú se extrae solamente en un año toda la época virreinal, pero es que incluso en 3 años se extrae en México la misma cantidad de oro que en toda la época virreinal. En plata, como ha dicho mi compañero, bueno, ya las cifras se multiplican por 10, pero no solamente eso. Claro, habría que preguntarse dónde va el oro ahora, porque antiguamente sí se sabe a dónde iba el oro, como bien han dicho mis compañeros. El oro se iba a las catedrales, se iban a los acueductos, se iban a las fortificaciones militares, se iban a las carreteras, se iban a 32 patrimonios de la humanidad, se iban a más de 1000 hospitales y cuestiones sanitarias. Entonces, claro, eso permanece, y eso un mexicano, un peruano, un boliviano, un ecuatoriano lo puede ir a tocar, lo puede palpar. Pero mi pregunta es, ¿a dónde va el oro hoy en día? Claro. No, esa es la realidad. Esa es la realidad. ¿A dónde vaya? Habría que devolver esa pregunta. Claro, pero aparte, yo lo que preguntaba es si todas esas cosas que hemos hecho, como las hemos hecho nosotros, pues pedirle una indemnización. De todas maneras, hay una cosa que está clara, que de todo lo que se sacaba, el 20% venía para España, y el resto se quedaba en Hispanoamérica, en los virreinatos. Y un matiz, si me permite, con una gran diferencia, y no lo decimos nosotros, lo dice Alexander Humboldt. Un minero ganaba de 4 a 6 veces más y tenía mejores condiciones laborales, no lo decimos nosotros, lo dice un leyenda negrista, como era Humboldt, que él fue a América a intentar buscar en las cosquillas de España, y lo que se encontró fueron las propias suyas, y él tuvo que reconocer que incluso un minero ganaba mejor salario y mejores condiciones que un minero en la vieja Europa. Y no solo eso, comía mejor. No, y además, redundando lo que estaba diciendo Jaime, es que él tiró por tierra también el concepto de esclavitud, porque España no tenía esclavos allí. O sea, con lo cual, toda esa leyenda que se fue construyendo no solamente la desmitificó, sino que vino, entre comillas, arrepentido de lo que se había encontrado. Estamos hablando en el 1856, que no estamos hablando de hace 2 días, ¿no? Yo creo que, como antes bien señalaba Luis, el populismo ha crecido allí, y ahora mismo ya el concepto de leyenda negra es para justificar el desmán que se está produciendo con el oro, porque México ha hecho desaparecer el ANLO, el Andrés Manuel López Obrador, sabe Dios lo que se ha llevado y lo que ha construido a costa del oro precisamente de los mexicanos, para dejar destrozado prácticamente el país en una ruina económica que estamos viviendo. Y no solamente ya del oro, porque todas las materias primas que fueron apareciendo han ido disolviéndose a lo largo del tiempo como consecuencia de ese populismo, ¿no? Bien. Bueno, pues otro tema es, hablamos del desarrollo que llevó España a Hispanoamérica. Del desarrollo que llevó, porque hicimos una aportación muy importante. ¿Qué os parece? ¿Qué podéis opinar sobre el desarrollo que España llevó a Hispanoamérica?
Yo creo que ya cualquiera. Yo creo que lo hemos apuntado, lo habéis apuntado ustedes por ahí. Es decir, que las catedrales se hicieron evidentemente porque hay un culto. No nos olvidemos que casi el 80% de la población hispanoamericana es católica, que eso no se ha evitado, aunque tampoco se han olvidado de su propia religión y la integración de parte de su propia cultura. Pero no nos olvidemos de los hospitales. Los primeros hospitales los crearon los españoles que llegaron allí, pero es que no nos olvidemos, como antes señalaba Jaime, ni acueductos ni calzadas, porque eran necesarias, porque estamos hablando de un lugar donde la selva era lo que imperaba. Se habla de Quetzalcóatl, se habla de las grandes capitales aztecas, pero no olvidemos que está más reducida a unas poblaciones no mayores de 10.000 habitantes, y los españoles que llegaron allí no llegaron nunca a superar esa cifra. Entonces, todas esas construcciones evidentemente fueron y siguen estando ahí, porque evidentemente hoy cuando pueden presumir de legado histórico no es porque lo tenían, sino porque se le construyó, ¿no? Sí. ¿Vosotros tenéis algo? No, yo simplemente comentar por ejemplo, la cultura de hacer una civilización con un idioma, digamos, mutuo a lo que había, que era una serie o una tribu que lo que hacía era sacarte el corazón y comérselo. Pues imagínate el cambio cultural que nada más que en el cambio cultural que eso creó, ¿no? Sí. Es que es impresionante, ¿no? Es que no hay por dónde, digamos, coger el hilo de que no haya habido un cambio ni una revolución impresionante desde que se descubrió América, ¿no? Por parte de España. Lo que nosotros le dimos para el desarrollo que le llevamos nosotros, porque llevamos mucho desarrollo y mucha tecnología. Claro. Jaime, ¿tú tienes algo que decir? A ver, claro, es que nosotros lo que fundamentalmente lo que llevamos a América, y no solo a América, también se exportó al Pacífico, al lago español. Es que nos centramos muchas veces solamente en la parte americana, que está muy bien, porque digamos el eje fundamental y que pivota sobre la cultura hispánica, pero también en África y también en Oceanía llevamos muchos aportes. También hay que desmitificar un poquito lo de Australia, que eso un día lo atacaremos también. Pero ¿qué es lo que llevamos? Pues llevamos una cosa muy sencilla: el legado de los romanos. Claro. La tercera Roma, como dice también, y vuelvo a un poco a reivindicar la figura de Zunzunegui, la tercera Roma está en América. Y nosotros lo que exportamos fue lo que tú bien has dicho, un mestizaje, porque también recibimos. Nosotros yo siempre digo que un viaje de ida y de vuelta. Pensamos que fuimos allí, en muchas leyendas negristas se pensaba, vinieron los españoles. No, es que en 300 años teníamos una ruta global, que era el galeón de Manila y después la flota de India, que llegaba a Acapulco y salía de Veracruz a Cádiz o a Sevilla. Entonces ahí se mezclaron muchas familias, pero no solamente eso, se mezclaron, por ejemplo, cuestiones alimenticias. Muchos de los platos que nos enorgullece como patria y como nación en nuestros diferentes países es fruto del mestizaje. Pero bueno, te puedo decir los alimentos que trajimos los españoles, por ejemplo, el maíz, el arándano, el amaranto, la quinoa, el frijol, el cacahuete, el chumbo, la chirimoya. ¿Qué tú la chirimoya? ¿Quién hoy no come una buena chirimoya? El aguacate, el aguacate que tanto nos gusta en nuestros platos, la piña, la papaya. Por ejemplo, la patata. ¿Cuánta hambre quitó en Europa, la vieja Europa, la patata? Que te lo digan los irlandeses. Los irlandeses, por supuesto. O, por ejemplo, lo que llevamos los europeos, que llevamos los españoles, al conjunto de la gastronomía. ¿Quién diría hoy un taco o una buena empanada si no tiene, por ejemplo, trigo, cebada, centeno, arroz, avena, chocolate, altramuse, alfalfa, almorta, zanahoria, col, perejil? Y otra cosa, bueno, puedo decir ya de los lácteos, todos los lácteos, el vacuno, el cerdo, la cabra, toda esa alimentación que es básica en la estructura de cualquier sociedad, eso fue fruto también del mestizaje. Pero yo vuelvo a reivindicar lo mismo, o sea, pero es que eso no se quedó en América, eso también se exportó y también de Oriente. Entonces yo creo que tenemos que valorar el conjunto de todo. Claro, es que y ya termino con esto, si entráramos en la reducción minimalista de devuélveme el oro, tendríamos tantas cosas que devolvernos los unos a los otros. Claro. Y un matiz que iba a hacer a lo que estábamos antes señalando, es que muchas veces cuando hablamos del canibalismo que existía, parece que nos lo estamos inventando. Yo citaba, como bien citaba antes también Jaime, a Zunzunegui, Juan Miguel Zunzunegui, invito a quien quiera leerlo o incluso escucharlo, tiene charlas a través de online. Es el primero que relata
que los mexicas se comían los corazones de más de 10.000, casi 40.000 personas anuales, y se los comían. O sea, que no lo estamos inventando nosotros, sino que ellos vienen desde ahí mismo, lo dicen. Y a lo que antes estaba apuntando Jaime, muy extenso, muy bien dicho, es que también les llevamos la industria, porque allí no existía ni industria, ni existía capacidad de explotación, y simplemente sobrevivían, que indudablemente con la alimentación que tenían se mantenía, como nosotros, que como bien señalaba, la importación, exportación que se hizo fue aglutinar una serie de productos y la creación de una nueva forma de comer alimentaria, que eso fue algo fundamental. Y yo también reivindico, como tú bien dices, Jaime, que Oceanía también fue parte nuestra, claro, que el mundo total fue mundo, y que las leyes, como antes bien apuntaba, las leyes que llevaron no son consuetudinarias, son derechos romanos, que es una diferencia, que el que entienda de derecho sabe perfectamente la diferenciación que hay. No me rijo de mi forma de ver las cosas, me rijo de una estructura de trabajo y una estructura de conocer el mundo como tiene que ser, justicia, que eso también hay que valorarlo, que fue importantísimo, ¿no? En concreto fue el Código de Justiniano, o sea, lo que llevamos, porque es lo que se basaba en el siglo, con las partidas de Alfonso X el Sabio, y el Código de Justiniano, que es lo que se basaba, que ya lo comentamos en el programa anterior. Sí, hombre, y fíjate, y dos cuestiones más: el sistema financiero que llevamos nosotros, que era el sistema de trueque, y sobre todo una gran revolución que marcaría, yo creo que incluso los siglos venideros, que fue el sistema de transporte. Cuando llegó, con los españoles también llegó el caballo, que ahora mismo las películas del lejano oeste son nuestros. Pero es que incluso la famosa diligencia, se hizo toda una red de infraestructura, de conexiones, de carretera, de transporte, pero no solo terrestre, también naval. Entonces la revolución fue bestial porque conectamos los mundos. Y la aportación fue tremenda de una cantidad de cosas y mutua, pero que aportamos también mucho, una gran tecnología que teníamos. ¿No? Estábamos hablando del Renacimiento y se aportó para Filipinas lo conquistaron los mexicanos, no lo conquistaron los castellanos. Bien. Los tercios araucanos, que precisamente los crearon. Y los ataltecas, exactamente. Bien. Bueno, y ahora otra pregunta. Siempre están los indios autóctonos, la palabra correcta que sería originario, en vez de indio, o originario. No, indio. ¿Cuál sería la palabra? Es que la definición, yo creo que lo decíamos un día, viene del concepto de son criaturas en Dios, y de ahí vino la derivación a indio. Pero vale, bien. Que entonces, se quieran llamar autóctonos, todos somos autóctonos de un lugar, ¿no? Hemos nacido allí, ¿no? Vale. Bueno, entonces nos quedamos con la palabra indio. Lo que pasa es que a muchos les gusta decir que son originarios, que son otras cosas. Bien. Ya esos son los prejuicios personales. Claro. Siempre nos están diciendo que, porque si los españoles, ¿tienen los indios que darnos las gracias por haberle hecho las gramáticas a un montón de pueblos originarios de Hispanoamérica antes que la tuviera Alemania, por ejemplo? Porque ellos se han encontrado con una gramática gracias a nosotros los españoles. Y eso pues ahí es algo sumamente importante y que deberían de pensar o darnos un poquito la gracia también, no siempre atacarnos, ¿no? Bueno. Como están atacando últimamente, ¿no? Bueno, es que fundamentalmente la base de la gramática es que tienen una lengua. Recientemente con el nombramiento de Sheinbaum como presidenta de México, allá se queden, ya lo veremos los resultados dentro de 5 años. Alguien dijo que por qué no hablaba Nuatí, ¿no? Nuatí, creo que era el origen. Es que el problema de la conservación de la lengua fue precisamente gracias a los españoles. Si fueron los monasterios españoles para intentar comunicarse con los nativos, cómo van generando un concepto de lenguaje. Y ese lenguaje se plasmó de alguna manera. La lingüística había aparecido ya en España, en la Universidad de Salamanca, con Nebrija, se crea la primera gramática. Y esa exportación, gracias a esa creación de una lengua ya oficializada, como era el castellano en aquellos momentos, fue lo que se extendió a toda Hispanoamérica. Y en aquellos lugares donde iban apareciendo, yo creo que se habla de quechua, se habla guaraní, se habla niatí, se habla, yo creo, ahora serían incapaces de relatar la cantidad de lenguas autóctonas, precisamente porque necesitaban comunicarse de alguna manera, porque no se les imponía la religión, se intentaba que se integraran en la religión católica en aquellos momentos. Igualmente la conquista empieza también con un proceso de evangelización y no podemos olvidarnos. Vale. Yo creo que eso, si nos tuvieran que pagar, tienen un problema, porque siguen hablando nuestra lengua y siguen teniendo su cultura en nuestra lengua, ¿no? Sí, y aparte tiene su gramática de su lengua. Por supuesto. Que eso que es muy importante, porque eso no es cualquier cosa. Y un detalle que iba a marcar, perdón Jaime, un detalle que iba a marcar.
en el 1826, 1850, había más población indígena que actualmente. Ahora creo que en aquella época había, no sé, que no me fallan los datos, creo que sobre un 60% de la población autóctona. Ahora no llega ni a un 7%. Que expliquen cómo se ha exterminado la población autóctona. Que lo expliquen. Que no lo tenemos que explicar los españoles, que éramos muy poquitos, ¿eh? No, Luis. No, yo en principio valorar la lengua que tenemos, ¿no? Entonces lo que es llevarlo allí a Hispanoamérica, pues imaginar lo que eso es darle lo que estaba comentando Manuel, una riqueza de vocabulario impresionante, ¿no? Es que no tiene más, después de lo que ha dicho Manuel. Yo me refiero a la lengua de ellos, a la gramática de ellos, no a la nuestra. Yo no sé qué decirte a ver, en principio yo la que... El haberle dado a ellos una gramática. Es lo que te estoy comentando. Eso, a ellos, no a nosotros. No, claro, es que ellos al tener esa gramática, esa riqueza de lo que es el español, que para mí es una de las lenguas principales en este mundo, la riqueza que tiene, bueno... No, pero la riqueza sería el idioma que ellos hablan, el quechua. Yo estoy con Luis, ¿eh? Yo creo que ese idioma también es de ida y vuelta, porque eso también se aprendía aquí, y mucho de las cátedras que se daban también en la España era sobre el quechua y el nato. O sea que es un idioma también nuestro en ese aspecto. Yo estoy de acuerdo con Luis. Mira, hay un dato, hay una frase que dice que el dato mata relato, ¿no? Es lo que ha dicho antes también nuestro amigo. Digo, a ver, hoy en día hay un 70% en Bolivia de mestizo y de indio. En México sube hasta el 80% de mestizo y de indio. En el caso de Nicaragua, un 91% de indio y de mestizo. Y en el caso de Honduras, si no me equivoco, un 97% de indio y de mestizo. Estados Unidos, 0,97% de indio y de mestizo. Y ahora porque se está produciendo en el último siglo una gran inmigración. Canadá, 2% de indio. Y Surinam, 2% de indio. O sea, donde estuvo Gran Bretaña y donde estuvo los anglos, no hay un indio. Claro, eufemísticamente en Norteamérica se dice que se le metió en reserva, porque decir campo de concentración queda feo. Queda feo. Pero claro, si tú los metes en una reserva, que por cierto, muchas veces a cientos de kilómetros de su propio hogar originario, prácticamente se lleva al exterminio del búfalo, que era uno de los grandes sustentos de la base alimentaria de las tribus norteamericanas, simplemente para matarlos de hambre. Claro, entonces, es como habéis dicho mi colega y Luis, han dicho ellos dos, claro, es que el relato es muy fuerte contra España. Pero la realidad es, como dices, también vuelvo a reivindicar la figura de Zunzunegui y de Marcelo Gullo, por ejemplo, de Patricio Long. Voltea a tu alrededor, mira la cara de tu vecino, del río Bravo, del río Grande hacia abajo, somos fruto del mestizaje. ¿Cuál es el problema? Que la señorita Claudia Sheinbaum, yo lo he dicho, y no es algo insultante, es definir la realidad, o es una ignorante, o es una gran ignorante, o una persona hipócrita. Porque ella sabe perfectamente, ella que es hija igual que López Obrador, a mí es que y me voy a meter un poquito en un charco, a mí este relativismo supremacista del típico criollo con orígenes europeos que le dice al indígena cómo tiene que pensar, porque yo te cuido a ti, yo te voy a decir cómo te tengo que defender, me resulta insultante, porque ya a López Obrador le enmendó la total, le enmendó la mayor el movimiento zapatista. Eso sí que es un movimiento indígena. Y le dijo, señor López Obrador, presidente de México, España no tiene que pedir perdón, como he dicho mi compañero, lo tienen que pedir ustedes. Que cuando España se fue, el 60 o el 80% de los idiomas que se hablaban en los virreinatos eran los originarios. Hoy es prácticamente residual. Y como bien ha dicho, las grandes masacres, las grandes expropiaciones de terreno y la gran persecución de los indígenas vino después de la mal llamada independencia. Y además yo iba a señalar, siguiendo lo que tú decías, Jaime, es que todo esto redunda en un proceso de balcanización de América. Es decir, están destruyendo lo que es el concepto de nación. De alguna manera, a lo que hemos dicho en el principio, se ha comunizado.
se ha socializado tanto el término que están destruyendo sus propias estructuras, porque no nos olvidemos que el mayor exilio que se produce viene precisamente por la destrucción de la cultura. Ellos están huyendo de ellos mismos, no de nosotros, porque nosotros vivimos en Europa ya y estamos emancipados desde el 56, en 1856, cuando la reina Isabel II de Castilla firma el protocolo de reconocimiento de nación de México, se acabaron las disculpas, se acabó todo. Esto es simplemente una forma de mantener un conflicto interesado para que el pueblo no oiga, con lo cual ya estamos entrando en eso que yo decía el otro día, ¿no? Las débiles mentales se agarran a eso para no ser capaces de rebelarse contra ellos mismos, porque eso es lo que el proceso que estamos viviendo, no solamente ya en Hispanoamérica, sino a nivel mundial, ¿eh? Vale. Es que lo que tú has dicho es que la propia Claudia Sheinbaum está vulnerando y está traicionando sus propios tratados. Correcto. Es que es muy grave, ¿eh? Es que lo que ha dicho, lo de la paz perpetua firmado entre España 1836. exacto, entre la monarquía española y la república mexicana, la señora presidenta la está vulnerando. Y además, pero es que también Porfirio Díaz volvió, creo que por el centenario de la independencia, se volvieron a hacer un tema de reconciliación. O sea, que la señora Claudia Sheinbaum, vuelvo a decir lo mismo, o una gran ignorante o una verdaderamente hipócrita. Y si hay que pedir responsabilidades, se lo pedimos a todos y a todas, o no se lo pedimos a nadie. Claro. Lo que no vale es, señora Claudia Sheinbaum, si nos escucha, no le pida disculpas a España, que somos familia, pero se haga a continuación foto y agradezca la visita de su socia del norte. Y que le dé la mano de vez en cuando a las indígenas, claro, que no suele dársela, ¿eh? Que por cierto, ya hemos hablado de que le pasó a los mexicanos que hicieron, sus amigos del norte, que le hicieron a su propio pueblo, porque también hay una parte, como bien ha dicho mi compañero, de que hay una parte de México que no olvida que se les robó el 60%. Y no solo se les robó la tierra, el oro, la plata, el petróleo y todo eso, también se le robaron a los ciudadanos mexicanos que vivían allí. Bien, y ahora otro tema que llama la atención, pero aquí en España, como somos, es que en los colegios se sigue enseñando la leyenda negra. En los colegios españoles se sigue enseñando la leyenda negra. Y en las universidades, por supuesto. Tú, los que estudian Historia de América, estudian, en Historia, tú que has estudiado Historia, Manuel, estudian la Historia de América, la leyenda negra. ¿Qué pensáis de eso? Cualquiera, el que quiera decir algo o no quiere decir nada, porque ya después de esto uno se queda que no puede decir nada. Teniendo, por ejemplo, en México la terrorista esta que estamos comentando, que es una terrorista, que es una narcotraficante, porque es de donde viene. Hombre, viene del M19, lo dice Gustavo Petro, creo que él vino en falta argumento, ¿eh? Que lo reconoce. No lo estamos inventando nosotros, claro, lo ha dicho ellos mismos, ¿eh? Y ella lo ha entonces, no lo ha desmentido, ¿eh? No lo ha desmentido. Lo demás que hay, que es un poquito más light, pero que tiene la misma mala sangre, entonces, ¿qué es lo que podemos esperar? ¿Qué podemos esperar de eso? Bueno, yo creo que es indudable que el sistema educativo es lo que es. Nosotros renunciamos a nosotros mismos. Yo creo que antes lo señalaba Jaime, somos depredadores de nuestra propia nación. Tenemos una nación que ha sobrevivido 500 años, somos la nación más antigua del mundo y sin embargo no somos capaces de reconocernos nuestro éxito. Una de las ventajas que yo le he reconocido siempre a los Estados Unidos es que son capaces de pasar páginas. Nosotros no hemos sido capaces nunca de pasar esa página. Errores se cometen porque en todo lo que sean procesos de conquista, reconquista, guerras simplemente, errores se cometen porque no es controlable. Pero eso, seguirlo reiteradamente machacando, es que no tiene sentido, ¿no? O sea, yo creo que necesitamos darnos cuenta de la necesidad que tenemos de convivencia. Eso por primer lugar. No de amor, que yo no comparto el concepto de Sheinbaum de que va a arreglar el narcotráfico llevando a la gente a las escuelas y maravillosamente. Acaban de matarle a un alcalde, ¿no? Y lo han matado a los 5 días de ella porque según ellos no había pedido ni auxilio y seguridad. No sé quién aporta allí la seguridad. Y le han cortado la cabeza. Te digo quién aporta la seguridad. ¿Tú sabes quién es el jefe de la policía de México? Hernán Cortés. Descendiente de Hernán Cortés. Él acaba de nombrar a Hernán Cortés. O sea, es el jefe de la policía de México. Yo creo que mejor imposible. Le ha salido bordado. Porque es que lo tenía en la mente. Yo no quiero dar muchas veces los temas, ¿no? Pero dice uno, lituana, de origen judío,
lleva 24 años en la política, no ha trabajado porque será doctora en física, me parece muy bien, pero me parece que de historia sabe poco y encima de todo viene ahora con una situación de indigenista, cuando está demostrado que el indigenismo es un invento cultural intencionado, porque aquí va derivado precisamente eso, a la destrucción de los pueblos indígenas, ¿no? Pero además, fíjate tú, la hipocresía, y vuelvo a redundar, la hipocresía de una presidenta que se hace un ritual prácticamente satánico. A muchos mexicanos me lo han trasladado a mí en redes sociales, que le produció urticaria ver eso, reivindicar otra vez los temas nativos, pero es que es tan hipócrita, es que lo siento, no es un calificativo, ojo, es una definición, que es que se presenta por un partido que se llama Morena en alusión a la Virgen de Guadalupe, o sea, reivindica los valores cristianos y utiliza la gran devoción mariana que existe en México por una virgen para utilizar eso, para canalizar ese sentimiento, para a continuación hacer un rito totalmente arcaico en contra de lo que ella misma está defendiendo electoralmente. O sea, pero yo termino con esto. Vuelvo a decir, el problema no está en los demás, como bien dicho, la leyenda negra, el primer gran problema es que nosotros mismos la estamos cultivando, le estamos echando agua y la estamos sembrando. O sea, yo creo que hay que también un poco salir de los enemigos externos y empezar a construir la casa desde dentro, claro, que es nuestro problema. Por eso yo lo que dije, que en los colegios se siga enseñando lo que es la leyenda negra, pues me parece una barbaridad tremenda, pero es lo que hacemos en España. Ahí tenemos una Irene Montero, la peor del mundo entero, que ha ido allí a decir, yo qué sé qué es lo que va a decir, porque y además con un cuadro que precisamente lo que estaba ensalzando era la masacre de los propios mesitas, que no era la propio de la cultura. Pero yo iba a decir, retundando lo que estábamos hablando, yo creo que estamos de acuerdo. Y ratifico lo que dice Jaime. El problema que tenemos los españoles es que no somos capaces de echarnos a la espalda muchos de nuestros problemas y reconocernos. Errores, repito, se cometen muchísimos, pero también hemos hecho muchísimas virtudes, porque no nos olvidemos, y vuelvo a incidir en ello, ¿no? O sea, la cultura es una cultura bilateral, pero cuando nosotros llegamos allí lo que habrían eran pueblos diseminados, no eran estructuras sociales. Nosotros dimos configuración y estructura de Estado. Y luego, un detalle que yo siempre digo, ¿no? O sea, en América las sublevaciones le hicieron los españoles, no lo hicieron los indígenas. Los indígenas no estaban contra la corona porque vivían de lujo y sabían lo que se venía después, lo que vivieron. Entonces, a mí venía esta historia que en la propia Universidad Española se entienda, pero hay un problema básico. Cuando se habla de historia, se busca juzgar lo que pasó hace 500 años con una mentalidad actual, cuando no tiene nada que ver. Y cuando se habla de materialismo dialéctico o histórico, no utilizan precisamente los conceptos básicos de lo que es la prospección. No. Ahora aquí estamos sacando a la luz pública cuestiones que no tienen nada que ver, porque efectivamente nosotros no vivimos hace 500 años, vivimos en el mundo actual, en el siglo XXI, ¿no? Hombre, y aparte que es triste, y que espero que Luis coincida conmigo, que lo triste es que somos la única civilización que seguimos peleando entre nosotros mismos. O sea, yo no veo ningún australiano, que hasta 1960 tenía a los aborígenes en el Ministerio de Flora y Fauna. A los aborígenes australianos se les tenía dentro como si fueran los monos, los canguros o los ornitorrincos, dentro del Ministerio de Flora y Fauna. Hombre, y yo no veo yo que tengan ese resquemor, incluso ataquen a la madre patria Gran Bretaña, ni los norteamericanos, ni los canadienses, los neozelandeses, que se hizo, ¿no? En Tasmania, que se hizo en algunos territorios la política del mejor indio, el indio muerto, ¿no? Y un detalle, tú antes señalabas lo de los aborígenes australianos, pero con el rey Leopoldo II belga existían todavía en los museos negros, sí. Y pigmeos. Mientras que nosotros eran catedráticos, eran militares que fundaban incluso ciudades en Cuba. Pero por eso te digo, yo creo que el gran problema es que los propios mexicanos y nosotros mismos es como, y además es tan irónico todo, es tan de Buñuel todo, ¿no? Que es como si nosotros le dijéramos a Roma, señora Meloni, pídanos perdón. A Libia, señores fenicios, devuélvanos el oro. Y nosotros le devolvemos el limón y las naranjas. O sea, es que es todo tan kafkiano, ¿no? Tan irónico que... Mira, y yo iba a hacer un matiz, si me permitís.
A lo que tú dices, Jaime, es que el problema que tenemos en España, efectivamente, digo España actual, ¿no? Sí, sí. El problema que tenemos en España es que no nos hacemos nuestro reconocimiento de nuestros propios valores, ¿no? Totalmente. Yo veía el otro día que ensalzaban mucho, y seguimos con México porque yo creo que es punto de descentralización, que tienen 3 premios Nobel. Nosotros tenemos 4 y tenemos, creo que, la mitad de la población que ellos tienen, ¿no? O sea, es que eso no tiene sentido. O sea, nuestra cultura está ahí y lo que tenemos que hacer es ese concepto de unificación. Y yo siempre he admirado a los americanos, no solamente ese pasiguina, sino que ellos se hacen un autorreconocimiento de ellos mismos. Yo creo que nos ha faltado considerar en esa dispersión que se produjo de naciones, que es ser una confederación de naciones. Correcto. Y yo creo que ahí es donde tú estás reivindicando muy bien el término. Sí. Porque no se trata ya de que nos construyamos un nuevo imperio. No. Aquí lo que queremos hacer es una confluencia de intereses comunes, de lengua común, de cultura común, de economía común y de política común. Sí. Porque estamos en un mundo que necesitamos de nosotros mismos, no disgregarnos. Y salir de eso nos va a costar todo. El problema es la mediocridad de políticos que siempre hemos tenido en España. Totalmente de acuerdo, ¿no? Ese es el problema que hay de siempre, la mediocridad que tenemos en este país de políticos que para mí son basura. Bien, bueno, vamos a seguir porque estamos con el 12 de octubre y le estamos dando un pequeño repaso en plan... Claudia Sheinbaum no se va a dormir tranquila. Después nos van a criticar que si todos pensamos lo mismo. Pero en fin, vamos a una cosa. ¿A quién le interesa que siga existiendo la leyenda negra cuando hay tantos intelectuales hispanoamericanos que la están demostrando que no es tan leyenda negra? Porque precisamente están saliendo de Hispanoamérica, no de aquí de España, porque aquí de España ya sabemos quitando a Elvira Roca Barea, sí. Pero los demás ya sabemos lo que está pasando. Mira, ¿a quién beneficia? Pues te voy a poner un ejemplo muy actual. Pues beneficia, por ejemplo, a Italia, Francia y Alemania. Como siempre. ¿Qué han hecho en Brasil? Brasil, un país soberano, se entiende que es un país soberano, todos entendemos que es un país soberano. Bueno, pues a Brasil, estos 3 países, a través de su embajada, lo podéis googlear, lo podéis buscar en las noticias, han ejercido una presión diplomática brutal, férrea y constante para que el gobierno brasileño, en facultad de su soberanía, no instaure el español como segundo idioma en las escuelas. Eso es hoy en día, la leyenda negra es una política de Estado. Y claro, ¿cuál es el problema? Que va contra la realidad de una población brasileña que está en un contexto de América del Sur y que sabe que el 80, el 60, el 90% de sus exportaciones y de las relaciones incluso interpersonales son con hispanohablantes. Entonces van contra la realidad de un pueblo. No le interesa la realidad de un pueblo, le interesan los intereses geoestratégicos. Ojo, de países que se entiende que son amigos nuestros, ¿eh? Hombre, sobre todo, y además de la misma cuerda política que son de izquierda. Bueno, pues esa es la realidad. Como Lula, ¿no? Porque y además que ha hecho también la fábrica del fango, también la tiene para quitar, ha quitado Twitter, ha quitado todo, porque evidentemente esta vez no quiere volver a entrar en la cárcel. Entonces no van a salir las cosas que esté haciendo. Sí. Bueno, ahora es que yo lo que creo es que lo que hay es un miedo aterrador a que España otra vez vuelva a unirse todo ese territorio, y entonces eso sería una potencia increíble. Por eso están los BRICS, por eso están tantas organizaciones que intentan que nosotros no nos unamos totalmente. Bien, bueno, ahora un tema vamos a hablar, como es el Día de la Hispanidad, día 12, los mejores hispanistas de Latinoamérica, que me podáis decir algunos nombres que veáis, por lo menos decirme 1, 2, 3, yo no sé, por preguntar, ¿no? Y antileyenda negra, ¿no? Que sean antileyenda negra. Yo creo que lo hemos citado aquí. Iba a decir de broma Simón Bolívar. Bueno, se arrepintió al final, ¿eh? Al final se arrepintió. Hombre, yo creo Hombre, que por la traición tan grande que hizo. Sí. Es que yo creo que el fundamento está ahí precisamente. Es decir, es que yo creo que cuando ellos se dieron cuenta que el resultado no iba a ser lo que ellos habían esperado, porque en definitiva era un protagonismo y un interés personal claro, pues se arrepintieron, pero claro, no tenía ya mucho sentido. Y a lo que tú preguntas de hispanistas, yo voy a decir que mayoritariamente son iberoamericanos, por citarlo de sí, porque también hay muchos portugueses que están reivindicando lo que es el concepto de la hispanidad y del concepto de Iberoamérica. Sí. Correcto. Y ahí, bueno, aquí lo hemos citado ya a Juan Miguel Zunzunegui. Yo invito a quien quiera, porque Zunzunegui viene muchísimo a España, ¿eh? Y si se recorre toda España y hace, ahora que está de moda el TikTok, lo puedes ver en cualquier sitio. También se publicita que da cursos online, que también es. Pero es que te hemos citado muchísimas veces a
a Marcelo Gullo o Moedo, ¿no? Lo hemos citado por excelencia, y estamos hablando de personas que viven de la cultura, pero que también son profesionales de otros medios, porque Marcelo Gullo trabaja como geoestratega y como informador dentro de lo que es los gobiernos argentinos. Pero es que también tenemos, ahora mismo, que acaba de reivindicarse, que ha estado aquí en España, que es Alfonso Borrego, Al Borrego para los conocidos, que es el bisnieto de Jerónimo, que no nos olvidemos que también está reivindicando parte de esa... Pero es que incluso en Estados Unidos, Paine fue uno de los que reivindicaron el desahucio de la leyenda negra, precisamente porque es que no tenía sentido lo que antes hemos apuntado. Yo creo que lo hemos dicho tantísimas veces, que ya tiene que caer por su propio peso. Es decir, España tuvo un papel hegemónico. El español ha sido una lengua que es común, y desgraciadamente la informática se basa en el inglés, y eso es lo que ha imperado. Y ahora el dominio político se está extendiendo, para que Europa está perdiendo hegemonía y tiene que buscársela de alguna manera. Está buscando nuevas colonias, porque ellos sí son colonizadores, no son conquistadores, ni son evangelizadores, ni son globalistas siquiera, ¿no? Y yo creo que por ahí se puede seguir. Sí. Yo muy simple. Pedro Insúa y Elvira Rocabarea en España, y Pablo de Victoria con el terror bolivariano en Colombia. Luis, no. Bien, bueno, ahora me gustaría, porque en México se denomina Día de la Raza. ¿Y cómo lo veis que México le llame Día de la Raza? Bien, pues igual, ¿no? Pero es que yo creo que lo hemos dicho antes, es que el término raza viene precisamente de esa mezcolanza y ese mestizaje que se produce. Bien. No es denigrante. Vale. Sí, pero que los prejuicios muchas veces los tienen ellos mismos, no los tenemos los demás, ¿no? Vale. Y ahora mismo, pues dentro de lo que son los encomenderos, que son precisamente los que se han creado, los que han creado allí, todo lo que han creado, eran en la época de Carlos I, V de Alemania, como emperador, eran de 300 a 400 los encomenderos, y le ofrecieron 4 millones de ducados a Carlos I para poder seguir teniendo esclavos. De lo cual Carlos I le dijo que no. Bueno, los ducados, porque ya es una cosa antigua, muchos no lo conocéis, el ducado se creó en Florencia en el siglo XIII. Un ducado equivale hoy en día a 196 euros. Le ofrecieron 4 millones y la corona española dijo que no a que hubiera esclavitud. Y esa cosa quería yo que quedara clara, y eran 300 o 400 familias, que es lo que ahora mismo siguen mandando en Hispanoamérica y en Brasil, en la iberosfera. Por cierto, ahora mismo, eso que lo tengamos claro, ¿eh? Y por cierto, un dato, que el tema de las encomiendas tiene origen en un sistema, creo que era las mixtas, del tema de los propios orígenes, que lo adapta a España y después lo suprime. O sea que hay que tener también en cuenta de dónde viene la encomienda. Y había encomenderos también nativos, caciques, O sea que, bueno, y colonizadores capitanes negros, en España. Que el sentido de la encomienda no tuvo nada más que era la posesión que pedían precisamente los residentes de allí, los indígenas, para que les protegieran de los otros ataques que se estaban produciendo, ¿no? Que no es que nosotros la exportamos, ¿no? Ya estaba allí presente. Lo único que los españoles no pudimos quitarla. No pudimos quitarla porque los que estaban allí no querían que la quitáramos. Y él ya se dio cuenta que podía haber una sublevación, y ante la sublevación de los encomenderos que querían tener sus esclavos y sus cosas, pues se aplicó a Aristóteles por la Universidad de Salamanca, y ahí se creó una especie que, en fin, pero que el tema fuera de los que estaban allí y los que siguen estando allí, no de los que estamos aquí. El rey no quiso y la monarquía no quiso, especialmente los Habsburgo. Bien, bueno, ya pues ahora mismo quería preguntar sobre Federico Navarrete, pero bueno, Federico Navarrete no hemos conocido, pero me ha llamado la atención porque es un historiador mexicano, y es un hombre que lo he visto que ha estado hablando sobre Yucatán, el tema que fue la guerra de las castas, que tuvo 3 periodos, y no he encontrado que una persona que no va con nosotros, con los españoles, pero sin embargo que no he encontrado una persona que sí, que también tiene una visión de lo que hicieron desde 1847 a 1901 los que están allí, los que quieren que se le pidan perdón, lo que hicieron con los indios. Estaba entrevistado por un indio, fue una buena unión. Bueno, y ahora lo que tendríamos que ver el Día de la Hispanidad es los pros y los contras. Y para quitar los pros y quitar los contras y unificarlos, porque es que lo que no podemos estar toda la vida es pro esto, yo estoy a favor de esto, yo en contra, sino unificar lo que yo creo que ha dicho mi compañero Manuel, lo que ha dicho Luis y lo que ha dicho Jaime, y unificarlo y crear
una unidad hispana y dejarnos ya de tantas tonterías, ni pro ni contra. Ni a favor ni en contra. ¿Qué contra puede haber ante lo que es una cultura universal? Lo que es una, sí, pues es una barbaridad lo que hay. Ya, sí, pero ¿qué razón tiene, ¿no? Cuando lo que se hace es una unión de culturas y una unión de lo bonito que es la unión, que yo siempre es lo que he comentado siempre, que es lo que más me encantaría en este mundo, es poder ver la unión de todas esas culturas y de todos esos países otra vez de nuevo, ¿no? Claro. Que se creara un imperio como debe de ser, ¿no? Bien, y ahora una cosa, ¿tenéis algo que añadir? ¿Queréis añadir algo? Yo creo que estamos todos de acuerdo. Es que celebrar, primero, las fiestas son siempre bienvenidas y ahí celebramos un nivel cultural que une a todo un mundo global, que no estamos... Y desde luego denigrante nunca sea. Claro, de la leyenda negra ya sabemos lo que es y no lo vamos a evitar como no tomemos nosotros nuestras propias medidas, ¿no? Bien. Bueno, una cosa que yo quería decir, que se la escuché por primera vez a Jaime, fue Cristóbal Colón llegó a América hablando castellano y volvió hablando español. Y me gustó mucho cuando te lo escuché a ti, me gustó muchísimo. Lo redondo, ¿eh? Porque la verdad que quedó fenomenal, vamos, me gustó un montón porque es la verdad. Llegó hablando castellano y volvió hablando sin español. saberlo, volvió hablando español. Bien, y que bueno, y ya pues nada, daros las gracias a los tres por la participación en esta tertulia. Espero que os haya gustado, los que nos estáis viendo, que os suscribáis y desearos que os guste, y muchas gracias por escucharnos y un saludo virtual a todos.